Bueno, una vez concluida nuestra lectura sobre los microencapsulados, vamos a hablar un poquito más de lo que son los nanoencapsulados, ¿no? Ya con todos los fundamentos que tenemos de los videos anteriores. Saludos. Bueno, empecemos, ¿no? Como ya habíamos dicho, un encapsulado en sí, lo que es una incorporación, ¿no? Ya sea de ingredientes activos, de enzimas, de células, de materiales pequeños, de dispositivos incluso, ¿no? Dentro de algún otro objeto, ¿no? Y estos se quedan atrapados dentro del material, ¿no? Se queda encapsulado dentro del material, ya sea un polímero, una macromolécula, un lípido, ¿verdad? Y entonces nosotros ya mencionamos también las partes de estos sistemas de atrapamiento. Por ejemplo, el material encapsulado es un núcleo. Por ejemplo, en la imagen, en nuestra imagen, nosotros podemos ver, aquí tenemos dentro del núcleo varios materiales, ¿no? Varios principios activos. De igual forma, aquí podemos ver un núcleo y una esferificación porosa. Es un núcleo, ¿verdad? Que sería la parte del material encapsulado. Y el material encapsulante es la esfera, ¿no? La esfera que recubre, que puede ser una cápsula, una esfera, un material, puede ser polimérico, ¿no es cierto? Una membrana, etcétera, ¿no? Y habíamos dicho, hablando también de las escalas, eh, que esto también define el tamaño, ¿no? De un encapsulamiento normal. Por ejemplo, en la macroescala tenemos las cápsulas que consumimos los fármacos a diarios que protegen el principio activo hasta que llega a nuestro estómago y los ácidos derriten esta protección, esta membrana, para que se pueda eh, aprovechar, ¿no? El principio activo del fármaco que estamos consumiendo. De igual forma, en la microescala participan sistemas similares, pero lo que son micropartículas, microsistemas, microdispositivos que están en la escala de micrómetros, ¿no? Mientras que en la nanoescala también tenemos estos sistemas que están en una escala de, generalmente ya con esferificación, encapsulado, con todos estos sistemas rondean los 200 nanómetros, más o menos. Ok, entonces nos preguntamos a veces, ¿por qué encapsular? ¿Okay? ¿Por qué encapsular? Bueno, la encapsulación aumenta la estabilidad, ¿okay? Aumenta la vida media de un producto. Por ejemplo, cuando encapsulamos, aislamos diferentes componentes que pueden interaccionar con otros componentes del medio, ¿no? También generamos protección frente al calor, frente a la humedad, frente al aire, frente a la luz, al oxígeno, etcétera, ¿no? También podemos modificar características físicas para facilitar la manipulación. Tenemos una dispersión uniforme en el material deseado, haciendo que sea más sencillo, ¿no? Trabajar con esto. Podemos también retener ciertas cosas, ingredientes tóxicos, ingredientes volátiles, aromas, ¿no es cierto? También podemos tener una reducción de pérdidas del componente. Podemos controlar la liberación en el lugar y momento deseado, ¿no es cierto? Y alcanzar dependiendo del estímulo adecuado, que puede ser, por ejemplo, el pH, un estímulo para que empiece a liberar esta membrana, el complejo activo. Podemos tener por un cambio de medio o por calor, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esas son una de las ventajas de por qué encapsular. Podríamos decir que también para obtener mayor percepción, por ejemplo, para lograr una mayor cantidad de distribución del compuesto activo, para aumentar la biodisponibilidad, si es que estamos trabajando con vitaminas, nutrientes, por ejemplo, en el caso de nanofertilizantes, eh, para aumentar el fenómeno de bioadhesión también, ¿no es cierto? Y como había mencionado, para una liberación consecutiva de múltiples componentes a la vez. Ahora, cuando nosotros encapsulamos tenemos que tener también ciertos criterios, ¿no? No es una cuestión de solo hacerlo por hacerlo, porque puedo. El objetivo de la encapsulación tiene que estar claramente definido. Por ejemplo, queremos que el ingrediente activo no debe de deteriorarse, ¿no es cierto? Y esto es algo fundamental en esto. En el proceso de encapsulación,
tenemos que tratar de conservar el principio activo lo más intacto posible, ¿no? También tenemos que usar el polímero o la macromolécula que esté realizando esta encapsulación. Tiene que ser erosionable, tiene que ser no reactivo, tiene que no tener aroma o a menos que sea ese nuestro objetivo, o ser insípido, pues por así decirlo, ¿no es cierto? Y la concentración del componente activo debe ser optimizada, ¿no? En relación al rendimiento y coste. Entonces la liberación también debe ser estudiada y también debe ser optimizada, porque el objetivo, como habíamos mencionado ya, también es minimizar pérdidas durante la encapsulación, la transferencia de los componentes, ¿no? Y el almacenamiento. La liberación en el lugar, momento y la velocidad deseada, ¿no? También en función del estímulo que ya hemos predefinido, como puede ser la disolución, el pH, la temperatura, la presión, etcétera, ¿no? Y también es importante el coste. El proceso tiene que estar justificado. Si yo no justifico la encapsulación o no es necesario que la haga, pues no puedo justificar el coste también en términos de aumento de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya hablamos de las microesferas y de las macrocápsulas, ¿no? De las microcápsulas. Entonces, aquí decíamos que pues, estas son vesículas sólidas, ¿no? De tamaño que está generalmente entre los 1 y los 1000 micrómetros, que están constituidas a base de macromoléculas, ¿no? De origen natural. Ya mencionamos, por ejemplo, los lípidos, ciertos polímeros sintéticos, ¿no? Y que la sustancia activa es incorporada en su interior o absorbida en su superficie, como en los dendrímeros, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Y ahora nos vamos a la escala un poquito más chiquito, ¿no? A las nanopartículas. Entonces aquí las vesículas son igual sólidas, pero tienen un tamaño medio inferior a los 1000 nanómetros. Normalmente están entre los 10 y los 500 nanómetros. Y estas están formadas por macromoléculas naturales, lípidos o polímeros sintéticos también, ¿no? Y el activo, el principio que es incorporado en el interior de la nanopartícula, se puede colocar igual mecánicamente por diferentes métodos o también puede ser absorbido en la superficie. Ok, entonces las diferencias en sí entre las micropartículas y las nanopartículas en cuestión de encapsulamiento es que primero el tamaño, ¿no? Primero tenemos aquí la diferencia que hace relación a tamaño. La superficie específica, el área superficial, es muchísimo mayor en las nanopartículas, ¿no es cierto? El comportamiento cuando se encuentran en un medio líquido, en fluidos, las micropartículas tienen una tasa de sedimentación superior a la del movimiento browniano, mientras que las nanopartículas generalmente tienen una dispersión homogénea. ¿Ok? Bueno, en sentido de que encapsulo, eso sí hay que decirlo, las micropartículas tienen un poco más de ventaja en el sentido de que yo puedo encapsular más principio activo o diferentes tipos de moléculas que son un poquito más grandes, ¿no? Que ya se salen de la escala nano. Por ejemplo, en las micropartículas yo puedo encapsular probióticos, que para muchos sistemas es algo bastante deseable, ¿no? Especialmente si trabajáramos en el área de alimentos, es muy, muy, muy indispensable, ¿no? Poder añadir estos probióticos, mientras que con las nanopartículas no. Yo puedo crear nanorecubrimientos para proteger los probióticos a procesos de horneado, procesos de temperatura, de presión, pero no puedo encapsularlos completamente, ¿no? La velocidad de liberación. Las nanopartículas tienen una gran ventaja para el control de la liberación y su velocidad. Y pues bueno, liberación pulsátil con las micropartículas es más fácil, es algo más sencillo de lograr, mientras que con las nanopartículas no es imposible, se puede, pero sí es un poco más complicado el modelo y el diseño de estos principios de liberación, ¿no? Y entonces aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Que existe una influencia real del material y del método de producción en las características físico-químicas de los sistemas resultantes, ¿no? Según como yo lo vaya utilizando. Y también es bueno mencionar las propiedades y las propiedades ideales de un encapsulante, por ejemplo, como yo decía,
tiene que ser biodegradable, bioerosionable, ¿no es cierto? Tiene que ser un material inerte, ¿no es cierto? Que no interactúe con lo que estoy almacenando. Tiene que ofrecer protección a la luz, a la humedad, al calor, al oxígeno, a las condiciones ambientales. Tiene que ser procesable, tiene que ser manipulable, ¿no? En disolventes o condiciones aceptables, ¿no? Y aprobadas también para su uso. Tiene que tener sus respectivos análisis de toxicidad, citotoxicidad, todos los análisis necesarios para poder usarlo, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, dependiendo del área, digamos, si yo trabajo en la parte de la agricultura, es decir, yo tengo que asegurarme que los encapsulados que yo use tengan propiedades miméticas. O sea, intentar usar materiales que ya estén presentes en las estructuras donde van a interactuar y que estén presentes de forma natural. ¿Para qué? Para que no afecte al medio, ¿no es cierto? Para que yo pueda incluir nuevas propiedades, aprovechar nuevas propiedades de un compuesto activo, recubriéndolo en un material que una vez que éste se deshaga, una vez que quede el residuo, este residuo se pueda incorporar al ambiente sin causar daños, ¿no? Ya sea daños energéticos, termodinámicos, sin dañar el equilibrio que se puede tener, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de materiales que me pueden servir para lo que es un encapsulamiento. Por ejemplo, tenemos los polisacáridos, que generalmente ahí tenemos el almidón, las maltodextrinas, el quitosano, el alginato, las ciclodextrinas, carragenatos, gomas, agar. Y los métodos aquí, por ejemplo, para desarrollarlos son spray, extrusión, coabresión, complejación, gelificación, ¿no? Otro tipo de material tenemos de la categoría de las celulosas, tenemos de la categoría de los lípidos, de las categorías de las proteínas y pues diversos materiales en cada uno de estos, ¿no? Y lógicamente diversos métodos para poder realizar esta encapsulación. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.